Muy buenas amigos del séptimo congreso, nuevamente les doy la bienvenida al taller de métodos numéricos con Python. Eh, esta vez vamos a continuar con el método de integración con Python. Como siempre vamos a darle una inspección, una explicación muy breve sobre el fundamento teórico de la integración numérica. ¿Ya? Entonces, sin más, vamos a ver. Pasemos entonces a... Ahí está. Ahí nos pasamos entonces. Miren, ahí está. Entonces la explicación es la siguiente. Es sencillo. Tenemos una función. La dividimos en... Bueno, para empezar, este método se llama el método del trapecio. ¿Ya? Luego veremos el método de Simpson. Bien, el método del trapecio consiste en formar pues trapecios del mismo ancho. El ancho es h. Entonces tenemos a x1, x2 y así x3 hasta xn-1. Y luego tomamos un punto más. Entonces la integral va a correr desde el punto A hasta el punto B. Entonces a le ponemos x sub 0 y a B le ponemos x sub n. El ancho entonces será h debe ser igual a x sub i menos 1 menos x sub i. Bien, ¿cómo calculamos entonces la integral de tipo numérico? Entonces vamos a tener varias áreas, área 1, área 2, que vendría a ser la suma de los trapecios. Área 1, entonces, ¿cuál entonces sería la fórmula para calcular de un trapecio? ¿Cierto? Entonces acá tenemos la explicación en la parte inferior. Tenemos un trapecio, ¿no? Serían las sumas de las, vamos a decir, esta es la altura mayor, perdón, esta es la base mayor, base menor, y la altura vendría a ser precisamente el h. Entonces esta fórmula donde dice a sub i vendría a ser la fórmula del área del trapecio. Entonces si tenemos varias áreas, área 1, área 2, área 3, entonces vamos a tener una sumatoria. Por lo tanto, el área total vendría a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n. Entonces, si utilizamos nosotros varios puntos en esta fórmula, empezando desde i igual 1, entonces sería de la siguiente manera. Área 1 sería 1 menos 1, 0. Y sub i. Entonces el punto sería y0 más y1. Tomemos otro punto más. Si i vale 2, sería 2 menos 1, 1. Y este y valdría 2. Entonces me queda un medio de h, y1 más y2. Si y vale 3, perdón, si i vale 3, entonces 3 menos 1, 2. Y aquí me queda 3. Entonces será 2 más 3. Y2 más 3. Entonces acá hay un patrón. Y0, 1, Y1, 2, Y2, 3. Y se va repitiendo, ¿ve? Se va repitiendo. Vean. Ve aquí. Y0, 1, no se repite el Y0, pero el Y1 sí vuelve a repetirse. Luego el Y2 vuelve a repetirse. Etcétera. Hasta n-1 más yn. Entonces, si simplificamos y agrupamos términos, nos va a quedar el primero y sub 0 y el último que será y sub n. Luego vendremos dos veces, porque se están repitiendo, y1 y y1 se repiten, por lo tanto le sacamos factor común. Luego sería el y3, luego sería con el siguiente término, pero primero y2 se repite acá y2. ¿Ya? Entonces así será hasta el último n-1 término. ¿Ya? Entonces vamos a implementar un algoritmo para que solucione utilizando el método del trapecio. Entonces aquí tenemos por ejemplo la integral de 0 a 3 de 3x cuadrado. Podemos cambiar de 0 a 1, lo que sea, ¿no? Entonces este resultado,
veremos, pero en forma numérica. Bien, qué tan preciso sea el método numérico, ya veremos el versus con Simpson. ¿Qué me dice Simpson? Simpson también hace los intervalos, pero resulta que Simpson trabaja con dos intervalos, 2, 4, 6, 8, 10 intervalos, ¿no? Entonces igual el análisis es A, la integral va desde A hasta B, luego vendría a ser x1, x2, x3 hasta xn-1. Bien, entonces aquí he colocado algunas líneas que sobreponen a la función. Aquí debo aclararles que aquí no es un pequeño error, ya, no es. Pero lo que sí es cierto aquí es, vamos a poner un color azul, creo que es la continuación azul. Aquí debería continuar la gráfica, ahí está, ya. He puesto estos colores, este color marrón o rojo oscuro, significa que el método anterior era una recta, ¿cierto? Aquí era una recta, pero aquí ya es una curva. Y esta curva tiene la forma de una ecuación de grado 2, llamada parábola. Entonces, ¿cuál será la ecuación? ¿No? La ecuación, por eso por aquí he puesto ecuación del área bajo la parábola, porque estas son parábolas, esta, son diferentes colores, ¿no? En general, si yo tengo, por ejemplo, esta trayectoria, yo quiero calcular, por ejemplo, un tramo, entonces, miren este tramo, miren, aquí tendría que colocar aquí, esta sería la zona de análisis. Esta es la ecuación, entonces ya no será una recta interpolante, sino será una ecuación del área bajo la curva. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿y cuál es la fórmula? ¿Cuál es? Pues ya la tenemos, es esta de aquí, ve. Esta es, y no es tampoco motivo de demostración, ¿ya? Sino de tomar varias áreas formadas por dos intervalos. Entonces la ecuación es de la área iésima es área i más 1 sobre 2 es igual a h tercios y menos 1 más 4 veces y más 1. Muy bien. Lo que sí lo que sí he realizado es el análisis por acá. Si i vale 1, y ahí están los dos intervalos, de 1 a 3 hay dos intervalos, de 3 a 5 hay dos intervalos, ¿ya? Por eso es que el A1 le corresponde a dos intervalos. Bien, entonces acá lo tienen. Si i vale 1, entonces reemplazamos en la fórmula. 1 menos 1, acá es 0. Y sub 1 más 1 más 1, 2. Entonces tenemos y es 0 más 4 veces y1 más y2. Eso es si y es igual a 1. Pero ¿qué pasa y si es igual a 3? Entonces reemplazamos en la ecuación original, sería 3 menos 1, 2. Acá sería 3 y aquí sería 4. Por lo tanto, si yo considero, por ejemplo, aquí un intervalo y aquí de pares, mejor dicho, acá dos intervalos, aquí hay de dos y aquí hay dos más, entonces hay tres áreas. Entonces quiere decir que yo tengo que sumar esas áreas y así voy a sumar hasta el último elemento. Entonces por eso que aquí coloco puntos suspensivos a n sub n2. Eso se genera cuando se llega hasta el último elemento. Enseguida me queda n-2 más 4n-1 y a la n. Entonces sumo área 1 más área 2 más área 3 más la última área.
¿Qué tienen en común estos? Tienen el primero, Y0, y tiene el último. Ya está. Además me doy cuenta que se va repitiendo. Se va repitiendo. Se va repitiendo. Miren, Y2. Para empezar por Y1. Se repite Y1. Miren, Y3. Y por acá tenemos Y5. ¿no? Entonces acá tenemos los 4 veces Y1, 4 veces Y3, 4 veces Y5. Entonces saco factor común y acá sería el último elemento, n-1. Entonces saco factor común 4, sería la sumatoria y es 1. O sea, prácticamente aquí lo que tengo es 4 veces por la sumatoria del punto, la evaluación del punto, pero en subíndices impares, ¿no? Sería 1, 3, 5, 7, 9. Y a continuación, esto de aquí sería 2, el de aquí sería 4, y el de aquí sería 6. Ya está, entonces tendríamos 2 veces, porque aquí hay 2y sub 2, 2y sub 4, y así, continúa, ¿ya? Entonces tendríamos un factor común 2, y sub 2, más y sub 4, más y sub 6, hasta y n menos 2. Listo. Sencillo. Entonces vamos a aplicar el método del trapecio y el método de Simpson a una función y vamos a ver qué sucede. ¿Quién es mejor? ¿Ya? Pero a través de nuestro script en Python. Bien, listo. Ahora sí vamos a empezar a explicar. Bien, entonces como siempre vamos a insertar. Vámonos entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a digitar. Vamos a empezar a digitar. Vamos a toda la librería, ¿no? Entonces ya import, vamos a importar. Está la primera. Vamos a poner también vamos a cargar la librería para esta vez vamos a primero vamos a calcular a través de un método numérico que es el del trapecio. En segundo lugar vamos a hacer la gráfica y luego nos pasamos al método de Simpson, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces, vamos a cargar lo que necesitamos. Ya vamos ahora a importar matplotlib .pyplot como plt. Ya está. Enseguida vamos a importar nuevamente matplotlib como pl. Y enseguida vamos a trabajar con la librería SansPy. Vamos a importar el comando integrate. Ya está. A ver, vamos a ejecutar. Vamos a ver. Listo, ya cargamos. Ahora sí, vamos a implementar. Entonces vamos a igual a 0. Son los límites inferior y superior. B igual a. Ya está. Desde A hasta pi. Metemos un intervalo 11. Enseguida H debe ser igual a B menos A. Todo sobre N menos 1. Ya está. Listo. Ahora el X desde dónde a dónde va a recorrer la data. Entonces va a ir NP
space, va a recorrer desde A hasta B, perdón, desde A hasta B, n partecitas. Ya está, la función f np.seno de x. Esa será la función que vamos a integrar. A ver cómo está el asunto. A ver, me apareció un pequeño error. Está mal escrito acá. Ya está. In space, ahí está. Ya está, listo, sin ningún problema. ¿Ya? Ahora sí vamos a poner el algoritmo que resuelve el primer término f0 y el enésimo n-1, o sea, el último término, en otras palabras. ¿Ya? Entonces vamos a poner integral del trapecio es igual. Muy bien, entonces aquí será h2, como está indicado en la teoría, multiplicado por f al 91 evaluado en 0 más la sumatoria, sería, ¿cierto? 2 veces por la suma, ahí está, ahí lo tenemos, de f. Vamos a ver si le aplica. Esa sumatoria se hace así: 1, n-1, n-1, ya está. Listo, más f n-1, ya está, sencillo. ¿Ya? Bien, retomando el algoritmo, entonces sería h medios por f0 en corchetes más el doble de la sumatoria. Aquí en Python este corchete significa el primer elemento, f en x sub 0, o f de x sub y sería el primer elemento f0, por eso es que empieza en 1 hasta el último término, que es n-1 más el último elemento. ¿Ya? Ahora sí, ejecuta normal. Ahora le decimos que imprima la expresión int. Ya está, listo, ejecutamos y ese es el valor de la integral de 0, a pi de la función seno diferencial de x. Sencillo, súper sencillo. ¿Ya? Recuerden que el primero para Python es f0, significa que es el primer término, ¿ya? Y n-1 vendría a ser el último término. Bien, ahora vamos a graficar. Bien, vamos entonces, vamos a crear una función f es igual a la función lambda. Entonces ponemos x, dos puntos, np punto seno de x, ya está, ejecutamos, ya está. Entonces estamos creando una función f que dependa de x. ¿Quién? La función seno, podría ser x cuadrado, etcétera. Eso es lo que hace la función lambda. ¿Ya? Bien, entonces esta es otra forma de crear. Entonces vamos a crear el dominio, sería np.space. Vamos a crear desde a, b, 25. Ya está, 25 espacios, y le decimos que y es igual a f de x. Ya está. Bien, ahora vamos a graficar. Muy bien, para avanzar entonces ya he digitado, miren, ya lo tengo digitado. Gente, esto de aquí es algo importante porque
nos muestra la parte gráfica de la integral. En otras palabras, el área bajo la curva, miren. Entonces vamos a darle aquí ejecutar y prácticamente nos está dando la información que estamos buscando. Miren, ha graficado los puntos, todos los puntos. Entonces inclusive aquí podemos modificar, podemos poner color azul, transparencia 0,3, ahí está. ¿Ya? Entonces se nota mejor aquí. Hemos calculado de 0 a pi, ¿no? El valor es 1,98. Entonces ahí lo tienen. Sencillo el algoritmo, en realidad es muy sencillo. Ahora hay una librería llamada SciencePy. Miren, esta librería, prácticamente esta librería va a llamar a un pequeño comando para verificar. Entonces estamos en Python, en la regla del trapecio. Entonces vamos a poner aquí, vamos a continuar. Entonces ponemos aquí trapecio, vamos a ver, vamos a crear el trapecio, es igual. Ahora sí voy a utilizar el comando intégrate, intégrate, ahí está, punto trap, y respecto de x. Ya está. Entonces con esta estructura estamos llamando a la función traps de y respecto de x. O sea, mírenme, sin considerar el algoritmo que hemos hecho arriba, ya va a calcularlo, mírenme. Entonces le digo acá print, imprímeme traps, ahí está. Ya, entonces ejecutamos y prácticamente nos está dando el valor 1,9971, que aproximadamente es igual a 2. ¿Ya? Así como hay intégrate punto trapecio, que está dentro del módulo del SciencePy, que es inmediato, es directo, también hay intégrate Simpson, ¿ya? Que lo veremos a continuación, ¿ya? Entonces, en retrospectiva, hemos cargado la librería, ¿ya? Para las gráficas. Hemos también aquí hemos puesto los intervalos, el límite inferior, límite superior. Acá le hemos puesto 11, ¿no? Con 11 trapecios, vamos a decir aquí el número de trapecios. Aquí es el h, el ancho. Hemos creado aquí es un arreglo en realidad. El linspace nos da un arreglo desde A hasta B en n partes, ¿no? N es 11 en n partes. La función es seno de x, aquí podría ser x por el seno de x, la función que ustedes consideren aquí, y luego el algoritmo propiamente del método. Enseguida le digo que imprima y se acabó. Y como valor agregado podemos poner, y esto es, bueno, esto es interesante porque hacemos la integración desde 0 hasta 3,14 y nos muestra el área bajo la curva. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está. Listo, ahora vamos a implementar. Vamos aquí, vamos a implementar el método de Simpson, que también es sencillo, ¿ya? El método de Simpson, vamos a volver a repetir, nuevamente es más sencillo que esto todavía. Miren, observen, vamos a implementar, vamos a cargar, ya no lo vamos a graficar obviamente, ¿no? Porque ya tenemos el anterior, eso es más directo. Entonces tenemos importar numfi como np, podría ser cualquier otro nombre,
Entonces empezamos, ¿ya? En primer lugar necesitamos el A, ya está, listo. Límite inferior, el límite superior es pi, seguimos con pi. Luego para hacer el versus, luego el n, seguimos con 11, está. El h es igual p menos a, b menos a dividido entre n menos 1, ya está, el último término, listo. Vamos a crear entonces el dominio, el arreglo que debe tomar la función a través del linspace, está, listo. Y aquí será a ya b dividido en n partecitas, ya está. La función f, seguimos con seno de x, ya está, seno de x, ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos a la integral, vamos a poner acá sí el método de Simpson, sin nada más, ya, para no hacerlo muy largo. Bien, entonces aquí tenemos que recordar que hemos visto en la parte teórica. Ahí está, empieza con h tercios, ahí está. Suma de pares, acá sería 4 veces por la sumatoria de impares, aquí, pero evaluado en el arreglo. O sea, yo le llamo dominio, pero en realidad es un arreglo que va a tomar la función y, más el doble de las evaluaciones, pero en los y pares. Por eso es h tercios. ¿Ya? Entonces arrancamos aquí. Listo, ahora sí. H tercios, empezamos con h tercios, ya está, que multiplica, ahí está. El primer elemento es f, y otra vez el mismo error, f al 91, el primer elemento. Ya, la sumatoria sería 2 veces por la suma, ahí está, tenemos la suma de f, ahora sí, ponemos corchetes y esto se genera de esta manera. Tenemos los n, n menos 2, coma 2. Listo, ya está. Así se hace el asunto de esta parte de acá. ¿Ya? Los y sub i pares, ¿ya? Sería hasta n menos 2. Por eso va aquí n menos 2. Ya está, ¿ya? Bien, continuamos entonces. Falta el otro. Más 4 veces por la suma. Ya está. De f. Listo. Faltaría los impares ahora, ¿cierto? Los impares es n menos 1. Ahí está. Esos son los impares. Listo. ¿Ya? Esa es la estructura para los pares y para los impares y para los pares. ¿Listo? Luego tenemos más el último elemento. El último elemento sería n menos 1. Ya es. Listo, jóvenes. Ahora vamos a imprimir. A ver qué tal nos salió. INT de Simpson. Ya está. Listo, y el valor es de 2.00. Ese es el valor que nos arroja. Ahora, no es tan bueno, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si le aumentamos aquí a 12? A ver, ¿a dónde nos lleva? ¿No? Se aleja, ¿cierto? Entonces no nos conviene. Nos conviene con 11. A ver, si le bajamos a 10, 1,9 tampoco nos conviene. ¿Ya? Entonces lo dejamos en 11. Y si le subimos a 13, ¿qué pasará? 2. Muy bien. ¿Ya? Entonces ahí tienen por qué debe avanzar de 2 en 2.
¿ya? 1, 3, 5, etcétera, ¿ya? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, etcétera. Ya está, por esas razones, ¿ya? Ahora, eh, busquemos algo más preciso, porque Python, como es una comunidad abierta para el mundo y el mundo hacia Python, entonces ya han creado un módulo que se llama SciencePy hace mucho tiempo. Entonces les voy a compartir ustedes, por ejemplo, ahí tenemos, vamos a llamar nuevamente SciencePy import, vamos a llamar la función query. Ya está. Listo, ahora sí vamos a ver cómo es que se calcula, ¿ya? Inclusive solamente la integral nada más vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, le vamos a llamar la integral optimizada si gustan, ¿ya? Ahí está, entonces le ponemos igual y aquí le vamos a llamar a la función que. Ya está, vamos a ver qué tal nos va. Entonces aquí le ponemos np punto a la función seno, coma, desde 0 hasta pi. Listo, ahora decimos que nos imprima y guión bajo optimizado. Ya está, entonces nos debe arrojar prácticamente el 2. Ahí lo tienen, exactito el 2, ahí lo tenemos, y el que está a su lado vendría a ser el error, ¿no? Tiene un error sumamente bajísimo, ahí lo tienen. Entonces prácticamente, como les vuelvo a repetir, el valor es más exacto aquí, ahí lo tienen. Bien, listo. Entonces, en retrospectiva, lo que hemos aprendido en este video es el método del trapecio, que depende mucho del desarrollo de Taylor, ¿no? Para la exactitud, mientras más puntos es mejor, y aquí mientras más intervalos tome es mucho mejor, intervalos de a pares, vamos a decir de esa manera, ¿ya? Y tienes dos opciones: o armas las fórmulas que nos arroja los modelos numéricos, o utilizas directamente la función, el módulo SciencePy, para que de esta manera no te trunques en el proceso, ¿no? Ahí lo tienes, ¿no? Ahí está, ¿ya? Bien, entonces hemos terminado prácticamente los dos métodos: método de diferenciación y el método de integración numérica a través de Python. Ambas tienen sus respectivas gráficas. Bien, ahora falta el siguiente video y último, donde indicamos o explicamos qué tarea van a realizar. Bien, hasta aquí terminamos la sesión. Bye bye, cuídense.